Mi nombre es Carlos Andrés Gómez Alonso y hoy voy a explicarles una parte del código de nuestro reloj. Primero, hay que comentar cuáles son las librerías que ocupamos para que esto funcionase, para que nuestro reloj haga las cosas que hace. Utilizamos el Java Swing asterisco para la interfaz gráfica, el Java.awt para el dibujo, java.awt.geom para dibujar las figuras y que éstas sean más detalladas. Y por último, bueno, java.time y format los utilizamos para la hora y para la fecha. Y java.awt.event se utilizó para nuestro temporizador. Para que básicamente ese temporizador va a tener un timer de un segundo para que se refresque el reloj cada segundo. Ya se los explico con más detalle más adelante. Una de las partes más relevantes de nuestro código es la que hace. La que hace el reloj digital está heredando de un JPanel y nos permite dibujar sobre un panel. Se implementa un Action Listener necesario para responder a los eventos. Por ejemplo, el temporizador que les acabo de comentar. Esto nos va a permitir volver a dibujar cada vez sin que nadie intervenga, así creando la ilusión de que el reloj está dando la hora cuando en realidad solo está actualizando la imagen cada segundo. Ahora, ¿cómo hicimos para hacer el fondo con los polígonos y el marco? Para hacer esto se utilizó primero el método dibujar, dibujar polígonos de fondo, que es este de acá, este método de aquí. Básicamente esto lo que hace es que, a ver, va a ser más explicativo si se lo enseño visualmente aquí. Como se puede ver aquí en nuestro reloj digital, básicamente va a crear unos triángulos de un color semitransparente en cada esquina. Como pueden ver aquí, crea como unos recuadros en cada esquina de nuestro reloj de diferentes colores para que haya un contraste entre los colores de los números del reloj. Además, esto también nos añade un marco redondeado con el método de rectangle. Déjame les enseño, a ver, ¿dónde está? A ver, el método de rectángulo. Bueno, ahora voy a hablarles sobre el método dibujar polígonos de fondo. Este método va a ser más sencillo que yo se los enseñe visualmente. Este método básicamente lo que hace es dibujar cuatro triángulos en las esquinas de nuestro reloj, además de un borde en el alrededor de las letras y los números de nuestro reloj. Esto con el fin de darle un mayor contraste a los colores del fondo. Básicamente es para que se vea más bonito visualmente, para cumplir con los requisitos visuales del reloj. Ahora, lo siguiente a explicar sería cómo dibujamos la hora utilizando polígonos en 3D. Ahora, para dibujar la hora con polígonos en 3D se utilizó esta parte de aquí. A ver, esperen, creo que se utilizó esta parte de aquí para dibujar la hora con polígonos, ya que si se pueden apreciar, hay como se ve ligeramente raro los bordes, si se dan cuenta. Eso es porque no utilizamos ni strings ni imágenes externas. Se utilizaron polígonos para poder dibujar cada uno de la fecha y de la hora. Se utilizó este método de acá, que básicamente se define un tamaño para los caracteres de la hora, que serían 60 píxeles. Se calcula la posición en la que se encuentra. Se recorre cada carácter en un bucle infinito
para cada uno. Llamamos al método dibujar caracteres en 3D con polígonos y le ponemos un color verde brillante. El resultado es que se renderiza con algo de volumen y sombra en una estructura de polígonos, como se puede ver aquí. ¿Lo ven? Ahora, voy a explicarles el método dibujar caracteres en 3D. Este método nos permite dar el efecto 3D dar el efecto 3D a nuestro reloj digital. Bueno, lo primero, básicamente este método tiene tres sencillos pasos. Dibuja una sombra negra que está un poquito desplazada de las demás. O sea, dibuja un número del mismo tamaño, pero en forma de sombra, detrás del número como tal, a unos cuantos píxeles de diferencia. Supongamos que el número aparece en una coordenada, pues la sombra va a aparecer a unos cuantos píxeles de esta para dar un efecto de profundidad. Se rellena el carácter con el color base y se dibuja un contorno con una línea muy fina para dar ese efecto como de 3D. Ah, en el método main de acá abajo, como se puede ver, básicamente lo que hace el main es construir la ventana del JFrame. Se agrega una instancia para nuestro reloj digital, se empaqueta, lo centramos y mostramos. Aquí básicamente es donde se ve toda la aplicación. Y bueno, déjenme mostrarles cómo se ve el reloj, que ya lo había mostrado antes. Así es como se puede ver. De hecho, miren, lo puedo agrandar un poco más, para ustedes. Así se ve un poco más de cerca. Se puede notar si se ve con un poco de detenimiento de 3D, ya que hay como un ligero borde en las esquinas de nuestros números. Y se puede ver como si estos números se salieran un poco más para arriba, como si se levantaran de del panel. Pero en realidad simplemente es una sombra que está detrás. Lo mismo con los números de abajo. Solo es una pequeña sombra que da la sensación como si se levantaran un poquito en comparación con el resto de figuras planas de la imagen. Esto se nota un poco menos cuando es pequeño, pero se sigue notando aunque sea un poquito. Muy poco, pero se nota. Se nota más cuando es más grande, como se puede ver aquí. Aquí sí se nota bien, se puede ver el contorno, se puede notar aquí. Sí, se puede notar fácilmente el contorno de todo esto. Y bueno, realmente esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Ahora los dejo con mi compañero Adrián, que seguirá explicando de otras partes de nuestro percurso. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Adrián y ahora yo les voy a hablar sobre procediendo con el tema de la creación de este reloj, en este caso reloj digital. Pues en un video anterior ya les habíamos hablado un poco sobre la creación de un reloj, de otro reloj, pero en este caso fue un reloj analógico. Y en este caso, pues, como ya sabrán, en este caso es un reloj digital, que es pues diferente de un reloj analógico, ya que un reloj digital se caracteriza, perdón, más por tener un diseño un poco más moderno, un poco más fino entre comillas, por así decirlo. Eh, Y bueno, este reloj se le puede poner, digamos, más decoración, un poco más de detalles.
Pero en sí, pues no es, tampoco es mucho, tampoco es algo que se diferencie mucho de un reloj analógico. Solamente cambiaría más que nada la estética, pero bueno. Ahora vamos a, bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el tema, un tema en específico, sino que les voy a hablar un poco sobre lo que es la lógica funcional y un poco del renderizado de este reloj. Así que, bueno, vamos a comenzar en sí sobre eso, sobre la lógica funcional del reloj, que sería el tema en sí. Y bueno, la lógica funcional pues sería que, por ejemplo, en el apartado de public, este método de reloj digital, pues primero que nada se definen dos formatos, el formato hora y el formato fecha, que pues están más o menos arriba, ustedes los pueden alcanzar a ver, el formato hora y el formato fecha, y estos pues se definen es por se construye un temporizador. Este temporizador que, en este caso, el temporizador lo definimos como un nuevo timer que inicializa en 1000 milisegundos y este arranca desde el constructor. También se fija el locale para asegurar que la fecha esté correctamente localizada. Lo que pues es básicamente local y pues bueno, el constructor del temporizador, el temporizador en este caso inicializa cada 1000 milisegundos porque pues esa es más o menos la hora en la que se debe mover un reloj. Y pues bueno, el método Paint Component, que es el que están viendo acá, pues es más que nada para sobreescribir. Se sobrescribe básicamente para llamar, sobrescribe, perdón, con el método override porque override en sí es su traducción al español es sobreescritura, y básicamente se sobrescribe gracias a este método de override con el fin de llamar a el método decorar reloj. En este caso le hemos llamado decorar reloj, que es el método que contiene toda la lógica gráfica en sí del reloj. El método decorar reloj, lo estarán viendo por aquí, es este que está acá. Creo que sí se alcanza a ver. Sí, el método en sí de decorar reloj, pues es el que es donde básicamente, en definidas cuentas, donde ocurre toda la magia para decorar el reloj en sí. Aquí pues podemos aplicar métodos como el anti-aliasing, los renderizados y añadir formatos, en este caso a la fecha y la hora que queremos mostrar, porque en este caso, en este reloj, hemos aplicado tanto fechas como horas, la fecha y la hora, para un resultado, digamos, más cómodo, por así decirlo, para los usuarios. Y pues bueno, como vuelvo y recalco, este método de decorar reloj, pues es donde ocurre donde todo puedes decorar el reloj, puedes añadirle color, puedes añadirle formatos, puedes añadirle fuentes a los números, a las letras. Y pues bueno, explicándolo mejor, pues este método establece la calidad de renderizado con anti-aliasing, que pues el anti-aliasing creo que ya no hace falta explicarlo, pues es lo que nos ayuda a evitar los famosos dientes de sierra por así decirlo, un perfil de una letra, por ejemplo una letra o de un número, para evitar pues los dientes de sierra, es básicamente que eso, que se vea borroso las líneas del lineado de una, puede ser una letra o puede ser un número incluso. Entonces el anti-aliasing lo que hace pues es evitar eso. Value anti-alias on, pues es para declarar de que en efecto queremos un efecto de anti-aliasing. Y bueno,
Este método también llama a dibujar polígonos llama al método dibujar polígonos de fondo y luego a draw para hacer el marco. El método dibujar polígonos de fondo, que es el que está aquí, este método es el que se encarga de dibujar los polígonos para los números y las letras que se muestran que usamos para la creación de los números y las letras en sí del reloj, porque sin ellos pues básicamente no se puede trabajar con polígonos. Y pues estos métodos trabajan igual con el método Graphics 2D, el método Graphics 2D, que es básicamente con lo principal que se debe trabajar a la hora de diseñar interfaces en Java. El método decorar reloj también el método decorar reloj también obtiene la hora actual y la fecha actual usando local datetime.noun y los formatos definidos, los formatos de hora y fecha definidos. Los métodos, como digo, fecha actual y local, fecha actual y hora actual, que son los que están viendo aquí, para obtener la fecha y la hora actuales, porque esto es lo que digamos que se sincroniza con la hora y la fecha de tu máquina. En este caso, ahorita son las 8:47 y es el 3 de junio de 2025. Pues obviamente es lo que va a aparecer en el reloj, ya que como digo, este método lo que hace pues es sincronizarse con tu hora y tu fecha de tu máquina para poder mostrarlo en pantalla en la interfaz. Y bueno, ahora vamos ahora con el tema de dibujar la fecha. Dibujar la fecha en sí es más o menos que igual que que dibujar la hora, pero dibujar la hora con la fecha es básicamente es como digo, es forma similar dibujar la fecha que la hora, pero la hora, para dibujar la fecha usamos un método llamado, en este caso nosotros lo llamamos tam fecha, que están viendo aquí, no sé si se alcanza a ver. Para dibujarlo usamos tamaño de fecha. Y en este caso hemos puesto 20. El tamaño de fecha con el tamaño de la hora, pues también se diferencia con que el tamaño de la fecha pues es más pequeño que el tamaño de la hora, porque lo que nos interesa en sí pues es más que nada el tamaño de la hora, pues porque hacer un reloj es obviamente que requerimos más la hora que la fecha en sí. Y bueno, algo más a destacar pues es que se usa un color más claro en el tema de dibujar la fecha, para así diferenciarla de la hora, y se coloca más abajo en el panel. También se usa en el método dibujar carácter 3D, que es este que están viendo aquí. No sé si se está viendo, si se está viendo. Se usa dibujar carácter en 3D para básicamente para cada letra y número. Carácter 3D pues es para darle, como su nombre le dice, un formato 3D a las letras, a las letras y a los números que se muestran en el reloj. Es para darle ese efecto 3D que pues en sí no es que se note mucho, pero realmente está ahí ese efecto 3D. No es que no esté, sino que aquí en el código está preestablecido, pero en sí en la pantalla no es muy notable, pero bueno, en sí hay efecto 3D. Dibujar caracteres en 3D pues se refiere a los números y las fechas, las letras de las fechas, para darles ese efecto 3D ya sea con un sombreado o algo similar. Y bueno, vamos ahora con el método forma de carácter, que pues este método forma de carácter, que es el que están viendo aquí,
Este método es el método forma de carácter y pues como su nombre lo dice, toma un carácter y lo convierte en un objeto shape utilizando el método GIL Vector. Esto básicamente permite pintar letras como si fuesen polígonos vectoriales. En resumen, este es básicamente la clave para transformar texto en texto y formatos gráficos. Por lo tanto, este método es invaluable. Bueno, invaluable, no sé si se puede decir así, pero es muy importante para darle un efecto, para darle ese, digamos, valor. Como digo, es la clave para transformar texto en gráficos y permite pintar letras como si fueran polígonos vectoriales. Eh, y en sí, el método ahora Action Performance, pues es ya casi por último, el método, por ejemplo, Action Performance, pues es este método que está aquí, que es básicamente para, ya lo hemos dicho varias veces, repintar. Bueno, repaint quiere decir repintar, pero es para que el método en sí ponga en un método de bucle para que, disculpen, para que este método para que pueda el reloj en sí pueda seguir sin un límite estándar, por así decirlo, para que pueda perdón, para que pueda seguir ejecutándose sin necesidad de un comando exterior, sin necesidad de que el usuario mismo le diga que quiere volver a seguir, sino que simplemente con este método puede hacer que pues el reloj siga su función sin necesidad, como digo, de intervención del usuario. Y pues bueno, ya por último vamos a hablar del método main, que pues es el método que está hablando, aunque el método main realmente ya lo ha hablado un poco más mi compañero. Así que bueno, lo básico, lo único que yo les podría decir de el método main, pues es que es lo que manda a llamar básicamente a lo que inicia todo realmente el programa. Porque es solo lo básico que les puedo decir, porque como ya les digo, el método main ya lo ha hablado, creo que ya lo ha hablado mi compañero, así que simplemente les puedo decir eso. El método main es básicamente donde ocurre todo. Ahí en el método main, pues obviamente no podríamos ejecutar nuestro programa. Y pues bueno, creo que eso de mi parte, eso sería todo. Ya todo lo más del siguiente tema de la creación de este reloj, pues que sería el tema enfocado más a la parte visual y estructural de sí del código. Eso ya ha sido narrado por mi compañero, ya lo ha explicado él, o sea, se supone. Pero bueno, así que nada, pues eso sería todo. Gracias por ver. Y pues nada, buenas noches, buenas tardes y buenas noches tengan todos. Y muchas gracias de nuevo por ver.